Este año lo teníamos un poco flojo. Ya hace tiempo que decidimos que, bueno, que las manifestaciones simbólicas pues tampoco tienen mucho sentido y que es mejor hacer actos así de cercanía. Y agradeceros a todos que hayáis venido, que es un gusto que todavía hayamos gente que tenemos conciencia de clase, que no seamos clase media. Y nada, le dejo a Fernando que presente el acto. Gracias, Francis. Bueno, yo también voy a tomar 5 días de reflexión para... Bueno, me pongo aquí, que dicen que me tenga que poner aquí. Bueno, en principio este acto, aparte de lo que ha comentado Francis, uno de los elementos que queríamos poner encima de la mesa era que el 1 de mayo sea volvamos a entender con un enfoque de solidaridad en las luchas obreras y con los pueblos que están siendo oprimidos y machacados. Por eso hemos considerado dedicar una parte de la... Y salud. Vale. ¿Tú has abierto? No, yo no he abierto, Pero tú vas a salir, ¿no? Muy bien. Pues de lo que se trataba era de establecer una relación directa entre las luchas obreras y las luchas en defensa de los pueblos que están siendo reprimidos brutalmente, en este caso, por parte de uno de los ejércitos más poderosos que hay encima de la tierra. Entonces, por eso lo de poner unas cajas de recogida de fondos de solidaridad, tanto con la Flotilla de la Libertad, que está ahora mismo retenida en Turquía, teniendo que superar distintas trabas que le están poniendo los gobiernos, sobre todo con la presión del lobby sionista, y también con una de las luchas que ahora mismo tiene CGT activa, que es contra las multinacionales tecnológicas, la DXC, que es la antigua HP, y Accenture. Multinacionales de las que están aplicando la política de máximos beneficios y 0% de subida salarial. Con lo cual, ayer y anteayer estuvieron convocadas una huelga, unas 15.000 personas de estas dos empresas en todo el Estado español. También, como no podía ser de otra manera, también reconocernos en que somos lo que también hemos sido, y la herencia viene de la mano, en este caso, del libro que ha publicado este año Antonio Orihuela, que está aquí a mi izquierda, La Sigamos. La Sigamos, que entiendo, que tú ahora entrarás a por qué, que es un poco hablar de qué significa ni Dios, ni patria, ni rey, ni amo, y también las sin sombrero, que fueron de alguna manera las promocionadas por parte del relato histórico de qué fue el feminismo del primer tercio del siglo XX, y que hubo otras mujeres también que habría que... Yo aquí me he metido en este berenjenal, tú ahora me corriges o no me corriges. Pero ese es el concepto, también porque hemos hecho este tipo de actos. Y también contando con compañeros y compañeras de nuestra organización, de gente cercana, para hablar también de los problemas que tenemos como los servicios públicos, en enseñanza, en sanidad, en transporte público, en una perspectiva feminista, que también en muchas ocasiones las tareas de cuidado, las de reproducción de la vida, están enmarcadas en trabajos más precarios, feminizados, y aquellas que no se reconocen con un empleo, que son un montón de horas semanales de tareas del hogar. Y por último también, pues vamos a contar este año con compañeros y compañeras jóvenes que están empezando a organizarse y con la voluntad también de constituirse como Juventudes Libertarias Huelva. Con lo cual también desde ese punto de vista pues estamos contentos, contentes. Y nada, poco más. Agradecer a la Enredadera, que es la sede de las dos cooperativas de traperos y de consumo gusto, pues que hayan colaborado, se han currado esta mañana la preparación del espacio, nos han cedido también parte de su trabajo para que acompañemos a la recogida de fondos solidarios.
Y Nada, yo quería dar la bienvenida. Es una pena que no me voy a poder quedar por temas familiares, las cosas, las fechas coinciden, pero daros la bienvenida a este espacio, Begoña. que como decía, mi nombre es Begoña, sí, es verdad. Que este espacio, como decían, que algunos los conocemos, este espacio es un espacio, se llama La Enredadera, y lo que pretende es enredar determinadas acciones que hacen posible otro mundo, diferente, más justo, más todo lo que sabemos. Y está la cooperativa de consumo justo y la asociación Traperos de Maús. Traperos tiene la tienda de segunda mano por delante, y nosotros tenemos aquí ubicada la cocina, desde la que, bueno, la cocina y el espacio de distribución de los productos ecológicos a nuestros socios. Y desde aquí pues montamos o servimos pues eventos en aquellos espacios donde nos solicitan, siempre con productos de comercio justo, ecológicos, y posibilitando empleo a personas bueno, que tienen dificultades, por lo que quiera que sea, para acceder al empleo en este momento, ¿vale? Yo me voy a ir, os voy a dejar con Olena y Anastasia, que van a ser las personas que van a acompañar. Seguramente Olena será la que se quede, que ella es parte de la cooperativa y va a estar acompañando por lo que haga falta. Él también es parte de la cooperativa, así que también le podéis pedir a él lo que haga falta. Estamos a vuestra disposición y un placer acogeros y colaborar con vosotros, ¿vale? Así que, gracias. Gracias. Pues yo le dejo la palabra a mi compañera Maribel, que va a hacer la presentación de Antonio y de su libro. Pues muchas gracias. Gracias por vuestra asistencia. Buenos días, soy Maribel Domínguez, afiliada a CGT, aquí en Huelva, y voy a presentar a profesor, poeta, historiador, amigo, libertario. ¿Qué puedo decir de Antonio? ¿Qué puedo decir de ti, Antonio, que no sepan ya? ¿Quién no conoce a Antonio Orihuela? Yo lo conocí el verano pasado gracias a una amiga en los encuentros de Voces del Extremo, donde con suma amabilidad él instaló en sus instalaciones de Moguer, su pueblo natal, pues colocó 2 poemitas míos ilustrados por esta amiga que he mencionado. Luego llegaron a mí los borradores de este libro que hoy presentamos, Las Sinamos, escritoras olvidadas y silenciadas de los años 30. Me los fue mandando por correo postal y yo, pues por deformación profesional, comencé de repente a leer y a leer como compulsivamente, con un lápiz en las manos, como hago siempre. Y bueno, pues uno desde Mérida, yo desde Huelva, me quedé casi sin hablarlo, me quedé admirada de la tremenda modernidad de estas mujeres escritoras, las Sinamo, de las que yo solo conocía a Lucía Sánchez Aornil por unos breves escarceos a través del sindicato, y porque a mí me interesan más las poetas que las prosistas. Entonces me quedé absolutamente obnubilada con su modernidad, de estas mujeres de corte anarcofeminista, cuya lucha era de raíces más profundas que la lucha por el derecho al voto. Era una lucha por la propia vida, pues sabían que el feminismo burgués no acababa con la explotación de la clase trabajadora, de la clase obrera. Todas ellas se atrevieron a escribir en las editoriales de avanzada. Las editoriales de avanzada eran como se conocía a aquellas editoriales que propalaban el pensamiento social y que tenían en esa época, tras la dictadura de Primo de Rivera y el final de la guerra, pues su momento, pues la lectura, el libro, siempre fue para los anarquistas una herramienta, la herramienta de hecho más querida. Por ejemplo, la novela Ideal, fue creación en Barcelona por la editorial anarquista Revista Blanca. En ella, la familia de Federica Montseny, en ellas aparece en forma de novelitas cortas, a precios muy asequibles para la clase obrera, de carácter semanal, y donde se pagaba además a las autoras, es decir, eran autoras que eran pagadas por esta colaboración. Que no solamente escribían bien, sino que además denotaban que eran buenas lectoras. La mayoría era de clase obrera, y además son todas, a raíz de esta novela, de la novela Ideal, se animaron otras y fueron saliendo pues la novela Libre, cuyo objetivo era difundir los ideales libertarios. Con la proclamación de la Segunda República en el 36, las mujeres van teniendo más presencia en la escena pública. Estas mujeres intentan dar una nueva identidad femenina, libertaria y obrera. Pues la incorporación de la mujer al mercado laboral supuso nuevas formas de explotación. También la mujer siguió sufriendo discriminación doméstica, analfabetismo,
Y las pocas que lograron escapar de ello, pues siempre levantaban suspicacias, tanto entre los hombres como entre las mujeres, que las consideraban poco femeninas. Estas mujeres son, entre otras, eran bastantes, eran Ángela Graupera, Federica Montseny, Antonia Maimón, Carlota O'Neill, Lucía Sánchez Saornil, que ya la he nombrado, la poeta, Romilda Mayer, Ada Martí, Regina Opiso, María Luisa Cobo, Amparo Poch, Mercedes Coma Posada, y todas se llamaron las Sinamo. Son mujeres que merecían un lugar en el panorama literario, pues tratan de temas que están de absoluta vigencia hoy en día. El anticlericalismo, el divorcio, el amor libre, el arte, la dicotomía campo-ciudad, las relaciones con la naturaleza, la violencia de género, la homosexualidad. Todos eran temas que esquivaba de alguna manera la literatura burguesa. En concreto, Lucía Sánchez Saornil, Mercedes Coma Posada y Amparo Poch fundan la revista Mujeres Libres en el 36, que no era una revista feminista como tal, en el sentido en que hoy quedamos a ese término, porque no estaba contra los hombres ni aspiraba a una lucha por la igualdad, sino que luchaba contra la política vigente, donde el feminismo se insertaba ajeno a los intereses de las mujeres obreras. Todas eran colaboradoras de la CNT, con un fuerte compromiso en la lucha, y por poner un ejemplo, para que veáis que sí eran mujeres muy comprometidas en la lucha, Ada Martí, por ejemplo, participa en la Revolución de Octubre del 34, resultando herida. Amparo Poch fue una increíble médica con matrícula de honor en todas las asignaturas, abrió una consulta para mujeres obreras y niños de mujeres obreras, se incorpora al 9º Batallón como doctora miliciana y organiza hospitales de campaña. Cuando muere, solo le encuentran 29 céntimos en su cartilla. Lucía Sánchez Saornil, militante anarquista, cronista de guerra, pues pasó a los campos de refugiados franceses. Y Carlota O'Neill pasó 4 años en prisión, o sea que eran personas muy comprometidas. Sin embargo, entre ellas tampoco estuvieron exentas de contradicciones, pues se sabe un poco la discrepancia de Federica Montseny, que culpaba a la mujer únicamente de los males que soportaba en la sociedad. En cambio, esto no casaba con Lucía Sánchez Saornil, la poeta anarquista, que decía que no era la mujer la culpable, sino que al papel que a ella se le ha asignado en la historia y la explotación a la que estaba sometida. Así que, terminada la guerra de España, se prohíbe todo signo de cultura anarquista y la dictadura volvería a silenciar a estas escritoras otros 40 años. Así que muchas gracias, Antonio, por exhumarlas, pues es de justicia que estas modernas y revolucionarias mujeres escritoras no se silencien más. Muchas gracias. Bueno, ante todo, muchas gracias a todos los que nos acompañáis esta mañana y que habéis preferido pasar un rato aquí y no ir a la procesión. Gracias a Maribel porque puso los puntos y las comas que el libro no tenía y fue un trabajo también arduo, y ella ha hecho un resumen que casi yo lo que puedo hacer es ampliarlo, pero ella ya os ha contado de qué va este libro. La Sinamo surge de un cabreo, de un enfado, cuando sale el libro de la Sin Sombrero. Las Sin Sombrero de alguna manera también marcan el disparo de salida de una recuperación que es de justicia también sobre las artistas, las creadoras, las escritoras, las sindicalistas, en fin, sobre esa mitad de la humanidad que había quedado fuera de la historia. Lo que ocurre es que una vez más pues se recuperan desde el discurso del poder. Nos están contando de nuevo la historia de las mujeres desde la perspectiva del patriarcado, ¿no? Es muy significativo cuando uno se pone a ver el documental de la Sin Sombrero. Lo primero es que casi todas las fotos llevan sombrero, porque como buenas hijas de la burguesía llevaban sombrero. Lo segundo es que
la historia que narran es una historia de nuevo hecha desde una visión patriarcal, porque lo que te cuentan, aparte de decirte que escribían o que pintaban, pero no hay un análisis ni de su obra ni de su pintura, pero sí de con quién estuvieron casados, con quién se enamoraron, quiénes fueron sus novios, cuándo se divorció, cuántos hijos tuvieron. O sea, de nuevo, un discurso que enlaza con los lugares donde el patriarcado ha colocado siempre a las mujeres. Otro elemento es que, si rascáis un poco, eran todas de Madrid o de la periferia de Madrid. Con lo cual, de nuevo, el discurso centralista, nacionalista español de que las cosas solo suceden en Madrid, no ocurre nada en ninguna otra parte, ¿no? Y finalmente, una reflexión en la que cabe pensar cómo la burguesía no desaprovecha nada. O sea, es muy curioso porque los vástagos que no les salen, digamos, demasiado interesados en los negocios, en el mercado, en el hacer dinero, se dedican a la bohemia y después ellos mismos recuperan a esa bohemia y los productos que ellos han producido en forma de nuevo de mercancía, con lo cual vuelven a cerrar el círculo, ¿no? Esto no solo lo hacen con la sin sombrero, en la movida madrileña ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Todos esos niños díscolos de la alta burguesía madrileña, fijaros dónde están hoy en día, ¿no? En los medios de la ultraderecha, y cómo el mercado capitalista vuelve a reintroducir esos productos que ellos hicieron y además a sacarle rédito. Con lo cual, desde ese enfado y desde ese cabreo y desde la insistencia que hacían en relacionar esta sin sombrero con la idea de la sufragista, de las primeras manifestaciones pidiendo el derecho al voto de la mujer, me puse a escribir este libro. Llamarlo lo del hacinamo estaba cantado, por aquello ni Dios ni patria ni amo, ¿no? Sobre todo porque las mujeres de los años 20-30, las mujeres prácticamente hasta de nuestros días, tenían un amo, que era el amo que compartían con el compañero obrero, sino también al propio compañero obrero que hacía la mayoría de las veces también papel de amo. Estaban doblemente subordinadas a esa relación de dominación, no solo en el trabajo, sino también en los ámbitos privados o domésticos. Bueno, pues con ese enfado y desde la idea también que ¿por qué no se recuperaba? O sea, el enfado era ¿por qué no se recupera a todas esas mujeres que ya habían empezado? O sea, la lucha de las mujeres contra las instituciones del Estado, contra la dominación, contra la explotación, realmente empiezan con las sufragistas. No había habido antes un sujeto de cambio femenino que se pudiera rastrear en la historia. Claro, si te pones a buscar, pues ves que mientras la burguesía, las féminas de la burguesía, daban el combate por el derecho al voto a otras mujeres bastante menos interesadas en el tema de los sufragios, pues venían luchando en otras luchas que desde luego, de nuevo el relato dominante invisibiliza, ¿no? Es la lucha contra la miseria, la lucha contra el clericalismo, haciendo huelga para la mejora de sus condiciones de trabajo, atacando a la autoridad cuando la injusticia es así insoportable. Las mujeres llevaban tiempo movilizadas contra la carestía de la vida. Y cuando digo, bueno, esto sería un ejemplo precioso, porque cuando digo que se movilizaban contra la carestía de la vida, es que organizaban manifestaciones que terminaban habitualmente con el asalto a las tiendas de comestibles.
nos habéis subido los precios de los productos básicos, pues nos lo llevamos por la cara. La lucha por el precio de los alquileres, las huelgas de alquileres que fueron famosísimas en los años 30, en Sevilla, en Madrid, en Barcelona, en Málaga, luchaban contra el envío de sus maridos y sus hijos a la guerra. Es decir, mucho antes de que el movimiento sufragista existiera en nuestro país, ya existía un sujeto femenino de cambio, radical y revolucionario. Otra cosa es que fueran reacias a participar en la lucha de las burguesas, centradas como estaban en la lucha por la vida, en el día a día, en la política como acto cotidiano contra el Estado, el capitalismo y la explotación. Eran conscientes de que el feminismo burgués no terminaba con la explotación de la clase trabajadora y que el acceso a la educación no ponía fin al hecho de que fueran las necesidades materiales las que abocaban a las mujeres desde muy niñas al mercado del trabajo precario, de escasa cualificación y mal pagado. Desde luego que pensaban que tenían todo un mundo por ganar, pero no veían que el derecho al voto fuera la solución a sus problemas. Como decía Maribel, estas anarquistas, frente a este feminismo de raíz burgués, intentaron articular otra identidad femenina, libertaria y obrera. ¿Y quiénes eran estas mujeres? Yo sabía que habían existido. Algunas conocía que había habido entre las editoriales anarquistas, había firmas femeninas. Esa es otra batalla que perdimos también en los años 30, la batalla de la comunicación, la batalla de los medios. Todavía, en eso, no sé si sabéis el chiste ese de que hacen, lo primero que hacen cuando se reúnen dos anarquistas, un periódico. Pero la idea era potente, porque en los años 30 los medios de comunicación, al contrario de lo que ocurre ahora, no estaban exclusivamente en manos de grupos de poder muy poderosos y que controlaban periódicos, radios, ahora plataformas de estas de televisión a la carta, que pueden producir cine, etcétera, etcétera, ¿no? En los años 20-30 esta situación estaba, digamos, relativamente equilibrada, es decir, había una conciencia obrera de que la prensa burguesa tenía un discurso y que la prensa obrera tenía otro. Esos dos imaginarios que eran antagónicos se reflejaban también en los medios de comunicación. Digo que esa es una batalla que perdimos porque hoy nuestros medios de comunicación son insignificantes frente a la maquinaria de los medios de comunicación, del poder y del relato del poder, ¿no? Pero no era así en los años 20-30. Quizás no era así porque había una clase obrera con una conciencia hoy prácticamente desaparecida, que reclamaba también esos materiales y que les gustaba verse reflejados en esos materiales. Hoy poca gente cuando enciende la televisión piensa que lo que están viendo son mensajes ideológicos destinados pues a adormecernos, a domesticarnos, a que finalmente pues nos conformemos con la vida con la única vida que se nos permite vivir, ¿no? No era así en esta época. Y no era así porque teníamos nuestros propios medios de comunicación y porque había lectores de esos medios. La FNT, sabéis, poco antes de la guerra prácticamente rozaba el 1.000.000 de afiliados. Y también los productos, el periódico, la revista, la novela, no se consumían como lo consumían los burgueses. Los burgueses se compraban esos materiales y se los llevaban a casa y los leían ellos, ¿no? Para nosotros eso no era así. Normalmente los materiales se compartían. La gente los obreros no tenían mucho dinero, entonces eran materiales que se compraban desde los ateneos, desde los sindicatos, se depositaban allí
y se leían colectivamente. Alguien que sabía leer leía a los que no sabían y compartían así esos materiales. O sea que también había una manera de consumir diferente de estos productos. Yo sabía que estas mujeres habían existido. Sabía que la familia Monsen, que tenía una de las editoriales así, digamos, potentes, en el sentido de que tenía una capacidad editorial importante desde Barcelona. Habían editado 2 colecciones de novelas, una que se llamaba la novela libre y la otra la novela ideal. La novela ideal se empieza a publicar en el año 25, en plena dictadura de Primo de Rivera, con una represión brutal sobre la CNT, no tanto así con la UGT. Y me llamaba poderosamente la atención que con los ateneos cerrados, los sindicatos clausurados, muchos anarquistas significados en prisión y tal, ellos pudieran haber seguido publicando materiales, ¿no? Sigo sin tener una respuesta de por qué, pero el caso es que fue así. Y la revista empieza, o sea, la colección de novelas empieza en el año 25 y termina en el año 38. Publicaron casi 600 novelas. Y 113, eso lo supe cuando empecé a investigarla, 113 la habían escrito mujeres, o sea, casi un 20 y tantos % de los autores habían sido mujeres. Entonces, de la novela libre se habían publicado casi 60 volúmenes y también en torno a 13-14 volúmenes habían sido publicados por mujeres. Ahora la dificultad era encontrar esos materiales. Fijaros cómo la importancia que tenían estas novelas, que en el año 37, desde Burgos, el gobierno que se instala allí, con Franco a la cabeza, pone en marcha una colección de novelas que se llama la novela ideal. Y son novelas donde, si en las novelas que publicaba la revista Blanca, pues eran novelas dentro del imaginario y del pensamiento y de las prácticas anarquistas, esas novelas que se publican en la zona de los sublevados son novelas dentro ya del nacionalcatolicismo que se impondrá luego al final de la guerra, ¿no? Cuando termina la guerra, la censura franquista, aparte de destruir el patrimonio anarquista que era importante en aquella fecha, lleva a cabo una purga brutal sobre las bibliotecas, sobre todos los materiales, sobre todo lo que representaba la cultura anarquista, y prácticamente estas novelas desaparecen. De hecho, hay uno de esos censores llega a decir que la novela libre y la novela ideal habían sido las envenenadoras de 2 generaciones de españoles. Entonces, la primera tarea era conseguir esas novelas. Y eso me llevó casi 4 años. Rebuscando en el Archivo de la Guerra Civil en Salamanca, en la Fundación Anselmo Lorenzo en Junquer, en Toledo, en el Ateneo Enciclopédico Popular de Barcelona, en la Hemeroteca de Barcelona, en la Biblioteca de la Ciudad, no sé si me dejo alguno, y finalmente en el Archivo Internacional de Historia Social, que está en Ámsterdam, donde sabéis que al final de la guerra gran parte de los archivos, sobre todo de la CNT catalana, de la regional catalana, una manera de preservarlo fue, se cargó en varios camiones, pasaron las fronteras, se llevaron a París, y después finalmente cuando la invasión de los nazis, como pudo, se guardaron y después de la Segunda Guerra Mundial se instalaron en Ámsterdam, donde están todavía hoy. Los tenéis microfilmados también en Juncker,
pero los materiales siguen ahí. Pues con todos estos sitios pude componer el cuadro de estas casi 113 novelas ideales y las 13, 14 novelas libres. Y bueno, pues luego lo que quedaba era leerlas y ver qué es lo que había allí dentro, ¿no? Yo estaba muy ilusionado porque suponía que esos materiales no podían ser los mismos que la novela que hoy que estudiábamos en el bachillerato, o la novela que conocemos de los años 20, 30, ¿no? Y efectivamente en aquellas novelas pues lo que encontraba era una lucha son anticlericales completamente, o sea, hay una crítica a la Iglesia y a las instituciones de la Iglesia, incluso las instituciones caritativas, hospicios, hospitales, orfanatos, una crítica brutal, ¿no? a todo ese mundo. Otras novelas se centraban en el divorcio, antes de que existiera la ley del divorcio, y después, cuando se aprueba, ya con la República, la ley del divorcio, se sigue debatiendo. Son novelas donde se debate qué derecho tiene el Estado a inmiscuirse en las relaciones privadas entre las personas, ¿no? Y sobre todo, algo que también está de mucha actualidad, en qué medida jueces, que son todos conservadores y reaccionarios, pueden dictar leyes o sentencias favorables a las mujeres cuando se dan situaciones también de violencia de género, etcétera, que también están en las novelas. Otro de los temas sobre los que giraban estas novelas, y ese es muy hermoso, son los lugares de la sociabilidad obrera, es decir, dónde se reúnen los anarquistas. Entonces son novelas donde los protagonistas se enamoran en la biblioteca del Ateneo, ¿no? Donde hay un discurso contra el alcohol, contra el tabaco. Bueno, pues ya conocéis, también dentro de esa línea purista en la que se movían los libertarios de la época, ¿no? En esos centros a donde acuden los anarquistas y las anarquistas, pues no solo hay bibliotecas para leer libros, sino que también ellos organizan grupos de teatro, organizan excursiones, se organizan grupos para salir a la montaña, grupos de senderismo, también son los centros también donde están los focos los inicios del naturismo en España, para ir a tomar el sol desnudos en la playa, en el campo. Y bueno, pues es muy sintomático que sean esos lugares donde transcurren gran parte de las tramas de estas novelas. Otro aspecto también que era muy importante para las mujeres, sobre todo por lo que suponía en aquel tiempo, era el debate en torno al amor libre y cómo se gestionaba esa relación con los compañeros, ¿no? Y bueno, ahí hay para todo y de todo. Otras cuestiones, el tema de la homosexualidad, donde digamos masivamente la consideración es que la homosexualidad era una enfermedad. Ya hay algunas novelas donde plantean que bueno, que dicen, probablemente en el futuro todos seamos bisexuales, ¿no? Y hay una defensa también del cuerpo masculino, de la belleza del cuerpo masculino, muy interesante, ¿no? Ya os digo, frente al resto del panorama médico literario, donde la homosexualidad era tratada directamente como una enfermedad. La educación siempre fue un pilar dentro del mundo libertario, y en estas novelas
ahí se pone de manifiesto también en los aspectos, digamos, pedagógicos de ellas, ¿no? Porque muchas novelas lo que te cuentan es cómo se monta una escuela, cómo hay que montar una escuela en el pueblo o en el barrio, y qué contenidos hay que dar, y cómo hay que tratar a los niños, cómo debe ser el profesor, y todo eso te lo está contando a través de una novela, pero te está dando los pasos de los que quieran, pues cómo deben hacer para que esa escuela funcione como una escuela libertaria. Pensad que en este tiempo la mayor parte de la población es analfabeta y que el Estado no tiene ningún interés en favorecer la educación de los de abajo, ¿no? Ese programa educativo que surge con la Segunda República y al que la historia le da tanta importancia, lo que refleja es que antes pues directamente no había nada de nada, ¿no? Me recuerdo la anécdota que cuenta Juan Ramón en el capítulo La amiga del platero y yo, que está escrita a principios del siglo XX, cuando pasa por delante de una amiga. Sabéis lo que es una amiga, ¿no? En la escuela infantil se decía la amiga, y pasa con Platero y dice: mira, Platero, esta es la amiga de doña Domitila, si vinieras a ella serías tan listo como el médico y el cura de Pablo, ¿no? O sea, pues, los niveles que estaba la educación. El arte, pues, otro tema también que en las filas anarquistas interesó siempre en esa lucha entre si el arte debía estar al servicio de las luchas obreras o si el arte debía ser independiente y debía estar por encima de un compromiso explícito con las luchas de los de abajo, ¿no? La naturaleza, bueno, pues todo junto, digamos que las raíces de todo el movimiento ecologista en nuestro país está también en el movimiento libertario, y en estas novelas queda patente eso, ¿no? La relación con la naturaleza y la crítica a la ciudad, al hacinamiento, a las condiciones de vida que se viven dentro de los bloques, que son colmenas donde la gente vive hacinada en unas condiciones bastante duras, y también en la contaminación que ya es una constante en las grandes ciudades, ¿no? Y frente a esto, pues esa visión, por un lado, idílica que tienen del campo, pero también sin perder de vista todo lo que tiene el campo de reaccionario, de arcaico, bueno, pues la parte esa que existe también, ¿no? en el mundo rural, y que los anarquistas también critican. Otros aspectos que aparecen en las novelas es la guerra social, los conflictos con los patronos, los conflictos con las huelgas, la represión policial. Hay mucha referencia a todo el ciclo del pistolerismo de los años 20, la semana trágica, pero también después en las huelgas del 17, todo ese fenómeno del pistolerismo, como digo, que se dio fundamentalmente en Barcelona, pero que también se extendió por otros lugares, ¿no? Los atentados, el colonialismo también muy presente. Todas las novelas tienen una raíz, hay una defensa del pacifismo y una crítica feroz al nacionalismo, a todos los nacionalismos, también a los periféricos, y muchas de ellas están escritas por autoras que son catalanas. El tema de la huelga, que también está muy presente, y un capítulo final, que son las últimas que se publican ya en los años 36, 37, 38, donde se habla, a partir del 34 aparecen ya en algunas, donde se narra el mundo futuro, ganado por la anarquía. Cómo es ese mundo, cómo es la revolución, hay que hacerla todos los días, qué cosas hay que ir ajustando. En fin, esos son los temas. Insisto en el carácter pedagógico de la mayor parte de estas novelas.
estupendas las que hablan, por ejemplo, de cómo hacer la revolución, ¿no? Entonces te van contando, te van diciendo en la novela los pasos que hay que ir dando, ¿no? Como lo primero que hay que hacer es apoderarse de controlar con las armas que se tenga, ir a controlar el cuartel de la Guardia Civil y al ayuntamiento, ¿no? Después cómo hay que ir a buscar a los ricos para juntarlos y meterlos en la cárcel o en algún sitio donde puedan estar vigilados. Y te va dando los pasos, después hay que colectivizar los medios de producción y los comestibles y todo lo que haya en el pueblo. Hay que estar atentos a la radio para ver si la revolución ha triunfado en otros pueblos, pendientes del ferrocarril de si funciona o no. En fin, y te van diciendo todos los pasos que hay que ir dando para que la revolución tenga éxito, ¿no? Y bueno, pues con todo eso escribí este tocho de casi 400 y pico páginas. Como comentaba Maribel, lo que hago es ir desglosando todos estos aspectos y introduciendo fragmentos de estas novelas, de estas mujeres, pues para que veáis que efectivamente no es un invento mío, sino que existieron y que escribieron y que soñaron con ese mundo ganado por la anarquía. El libro también tiene fotos donde, aparte de las imágenes de algunas portadas de estas novelas, hay algunas también de huelgas, de detenciones de campesinas, sobre todo en las huelgas campesinas del 32, del 33, del 34. Algunas de ellas estuvimos incluso tentados de ponerlas en la portada del libro. Aquí el editor no fue demasiado generoso porque le dije que pusiera las fotos en grande porque eran muy, muy hermosas. Y particularmente a mí una que me gusta mucho es en una fila de mujeres que lleva la Guardia Civil detenidas. Las dos primeras van dadas de la mano, ¿no? Van con sus faldas remendadas, con sus alpargatas, y van las dos van dadas de la mano entre la Guardia Civil. Creo que os dejo paso para que preguntéis, para que comentéis, y quizás pues a la limón de vuestras preguntas leo algún fragmento, porque son a veces más ilustrativos de lo que yo pueda comentar sobre ello. Pues cedo la palabra ahora a vosotros. ¿Quién rompe el hielo? Pues leo si queréis un fragmento de esto que os decía antes, de cómo... ¿Puede? Vamos a ver. Es cuando uno haría... Sí, primero hay que encender. ¿Ahora? No. Ahora. Bueno, por ejemplo... ¿Muy grave? Sí, muy grave. Un fragmento de una de estas novelas, en este caso de Ada Martí, que se llama Un drama que no es de amor. Porque otra de las cosas que hacen también estas novelistas es una crítica muy mordaz de la novela, de los otros dos géneros que triunfaban en la época, ¿no? Que eran la novelita rosa y la novela pornográfica. Y también la idea del amor romántico. Le dan una caña al amor romántico importante. Bueno, pues de Ada Martí escribe una de estas novelas que se llama Un drama que no es de amor. Y en ella la trama es de un sindicalista que, debido a su actividad, es hecho preso y condenado a... ¿Cómo se llama el exilio cuando no es exilio? Siempre se me olvida la palabra. Al destierro. Lo condenan al destierro a un pueblo
un pueblo perdido en el Pirineo de Navarra. Y pues poco a poco, pues de ser una especie como de demonio, de bicho raro, empieza, los más jóvenes y tal empiezan a hablar con él, ¿no? Voy a leer un fragmento. Quizá tenga razón. Nosotros no podemos discutir con usted. Sabe mucho. Nos gustaría que nos hablara, que nos explicara cosas. Lo poco que sé lo pongo a vuestra disposición. Si queréis, os prestaré libros, revistas, diarios, novelas. Sí, sí. ¿Por qué no viene todas las noches al café? En vez de jugar a las cartas, nos leerá el diario, explicará cosas. Si no quiere beber licor, tome café. Si no, nada. Amílcar, que así se llamaba el desterrado, fue todas las noches al café. Primero se congregaron a su alrededor los jóvenes que le llamaron, después sus amigos, luego los viejos, y de día en día creció el número y el entusiasmo. ¿Nosotros no podríamos hacer un sindicato?, preguntáronle un día. Sí, hombre, sí, ya lo creo. ¿Y pertenecer a la CNT? Naturalmente. Yo os aconsejaría un Ateneo. Encontraríais menos dificultades. No sería tan vigilado y su labor en un pueblo agrícola es más fructífera, ya que la actividad a desarrollar es de cultura y capacitación, más que de lucha económica. ¿Y qué hay que hacer? Pediremos unos estatutos para llenar unas triquiñuelas legales, para que no nos molesten. Luego, hacer una suscripción pro biblioteca, comprar libros, buscar local. Eso del local, aquí mismo nos cederán una habitación. Lo de la biblioteca, bien está. ¿Pero no sería mejor un colegio? Nosotros podríamos asistir de noche, en invierno. Muchos padres se sacarían gustosos de la comida, lo que fuera, para enseñar a sus hijitos. Mejor es que, antes de tener la biblioteca, sepamos leer bien y tengamos más conocimiento, ¿no os parece? Claro, claro. El dinero se recogió, el maestro vino, fundóse un colegio-biblioteca, formóse un cuadro escénico y la juventud ya no iba al baile. Gustaba de ir a las sesiones teatrales donde se ejecutaba El Sol de la Humanidad, El Cristo Moderno de Fola y Burbide, El Proceso Ferrer. Al propio tiempo que se solazaban, adquirían cultura y moralidad. Los beneficios del grupo teatral eran destinados a adquirir una biblioteca en la que contaban ya con algunas obras importantes, entre ellas El Hombre y la Tierra, Geografía Universal de Eliseo Reclus, y autores tan célebres como Luigi Fabri, Enrico Malatesta, Anatole France, Kropotkin, Tolstoy, Iván Turgenev, Diderot, Zola, Víctor Hugo, etcétera, etcétera. Los que ayer bailaban en una atmósfera enrarecida por el tabaco y el vaho de personas alcoholizadas, danzas pedantes, tangos grotescos, valses antiestéticos, entonando canciones queriendo imitar al rey del tango Carlos Gardel, con sones gauchos, le hace lamentos masculinos afeminados. Hoy se les oía discutir. La conquista del pan es algo serio. Me gusta más el apoyo mutuo, como Hugo en Los Miserables, anda, anda, que en Los Trabajadores del Mar, sí, sí, y en Nuestra Señora de París, y El hombre que ríe, la mina es superior. Y la religiosa, eso no son novelas, pero una obra que todos los hombres deberíamos leer es mi ideario. Esa sí que es algo muy serio. Organizáronse giras, reclamaron con más ahínco el excursionismo a otros pueblos vecinos, donde procuraban dejar la semilla construida para construir una obra parecida a la suya. Bueno, ahí veis, por ejemplo, cómo esa idea también de construir a través de la novela una pedagogía y dar las pistas, ¿no?, de con qué materiales se construye ese mundo nuevo con el que soñaba. Venga, ahora os toca alguna cosa que queráis preguntar. ¿Sí? Sí, hola Antonio. La verdad que un placer que el 1 de mayo, una fecha tan significativa, pues hayas elegido este sitio para estar aquí con nosotros, ¿no? La verdad que es un placer. Yo recomiendo tu libro de ensayo anterior, El arte de no hacer arte, porque me parece un libro extraordinario y creo que es similar a este en el sentido que aquel lo que rescata es un mundo artístico que no pretende lucrarse, ¿no?, más allá de las galerías, más allá del arte burgués, y también hay un proceso de investigar
pues desde principios del siglo XX hasta la actualidad, esos procesos artísticos más allá de la dictadura del lucro, ¿no? Entiendo que este libro pues es algo similar en relación pues con esas mujeres y con la literatura, ¿no? Yo llegué un poquillo más tarde, entonces no sé si al principio has dicho la procedencia geográfica de ellas, ¿no? De dónde son, si hay algunas andaluzas, en fin, esa parte no sé si la has dicho o no. No, y te lo agradezco porque hay que reivindicar también que estas mujeres eran periodistas, algunas de ellas, otras eran enfermeras, otras eran obreras textiles, dependientas de comercio, administrativas, médicos. Lo nombraba Maribel, la doctora Amparo Poch, que en realidad es la que tendría que haber sido la ministra de Sanidad, no Federica Montseny, que no sabía nada de medicina ni de sanidad, ¿no? Pero bueno, mientras Amparo Poch se fue con Cipriano Mera a Guadalajara a luchar contra los fascistas, Federica se quedó en Barcelona con el correpasillo y al final la nombraron a ella ministra. Pero ella fue en realidad la que orientaba, Amparo fue la que orientó y la que organizó la mayor parte de la política que se hizo desde el Ministerio de Sanidad, la hizo Amparo Poch. Bueno, como veis, la mayor parte de ellas eran profesionales, trabajadoras, y venían pues de familias también trabajadoras, y también había algunas estudiantes. Ada Martí era estudiante. La procedencia geográfica, la mayor parte de ellas son catalanas. Hay alguna madrileña, alguna aragonesa, una valenciana y bueno, también tenemos una andaluza. Está Mercedes Cobo, María Luisa Cobo. María Luisa Cobo era de Jerez, ella llegó a organizar en Jerez el sindicato de trabajadoras del hogar, que aglutinó en pocos meses más de 1000 afiliadas al sindicato. Imaginaros de lo que estamos hablando en una ciudad como Jerez, con un sindicato de 1000 mujeres afiliadas al sindicato este que organiza María Luisa. María Luisa tiene también una historia muy bonita, que en su lápida en el cementerio de Jerez no pone su nombre, pone Mujeres Libres. Ella también participó en que la revista Mujeres Libres se difundiera y llegara a las casas y a las mujeres de la zona de Cádiz. No sé si, y bueno, lo que decías del otro libro, efectivamente, el trabajo aquel está centrado en el mundo del arte, pero lo que intenta recoger, no desde una visión de género, no desde una visión femenina, sino desde una perspectiva de todos aquellos y aquellas que han trabajado en el mundo del arte, pero no desde una perspectiva mercantilista, de galerista, o de llegar a exponer en el Museo Nacional, sino como una actitud también, como una herramienta de transformación y de cambio social, ¿no? Más cosas. Es que a mí me interesan mucho los procesos de creación de los libros, en tu caso, de tú como escritor. Y yo te haría dos preguntas. Una, ¿cuánto tiempo te ha llevado el trabajo de escribir ese libro? Porque muchas veces vemos los libros ya terminados y parece que una cosa simple que se escribe solo.